Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos de las redes cibernéticas. Esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Esto no es un estudio exhaustivo, esto no es un estudio profundo, esto no es una predicación por ser, sino una reflexión y un resumen de lo que yo más o menos pude anotar y entender. Y usted sabe que muchas cosas a uno se le va de la mente y de la memoria. Como digo, no es un estudio sistemático, no es un estudio profundo, sino que simplemente algunas notas que yo tomé. Creo que vale la pena hablarlas, porque hay muchos que, aunque han conocido de Dios desde pequeño y han visitado las iglesias, pero en realidad hay muchas cosas en la palabra de Dios que si uno no se mete a estudiarla, uno no la ve, ni la mira, ni la oye, a menos que no sea que uno se meta a escuchar predicaciones y sermones, tanto en las redes cibernéticas como visitando las iglesias. Entonces, en el libro de Hechos, la última vez habíamos quedado, no recuerdo en qué capítulo, pero voy a brincar algunos de estos, si no me equivoco, como un capítulo 2, hasta donde está lo que se llama Hechos capítulo 13, cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y dice que estos salen de, si no me equivoco, de Antioquía, de Siria, y se van a la isla de Chipre. Y allí en Chipre habían unos cristianos que habían salido corriendo cuando la persecución por la cuestión de Esteban, y estos habían ido a Jerusalén a predicar el evangelio. Pero dice que Saulo y Bernabé, al cual también se le llamaba José, porque Bernabé significa hijo de consolación. Dice que allí en Antioquía había una escuela de maestros y profetas, dentro de los cuales estaban Bernabé, Simón, el que le llamaban Simón el Níger, en inglés se dice Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. O sea que este Manaén, que estaba allí con estos discípulos, se había criado con Herodes el tetrarca. O sea que este era una persona instruida y educada. Y también estaba Saulo, que ahora se convierte en el apóstol Pablo. Dice que desde aquí los apóstoles se van a Chipre. Dice que enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina. Y dice que predicaban en la sinagoga de los judíos. Y tenía también a Juan como ayudante. A Juan, al que se le llama Marcos, Juan Marcos. Yo ayer estaba viendo un documental de lo que se llama la Venecia, cuando se formó Venecia. Y quiénes fueron la gente que llegaron allí primero, diferentes culturas y diferentes razas, y se juntaron y formaron la República de Venecia. Pero dice que allí hay un dibujo de un tal Tintoretto, que era un pintor muy sobresaliente, y él pintó un cuadro donde relata él a través de este cuadro la historia de supuestamente que Marcos, no sé si está hablando de este Juan Marcos o está hablando de Marcos el apóstol, pero según la leyenda dice que Marcos visitó a Venecia. Esto si es cierto o no es cierto, yo no puedo asegurarlo. Puede ser que sea solamente una leyenda, puede ser que sea solamente una historia para ellos justificar. Dentro de una de sus banderas, si no me equivoco, tienen un león alado, y este león alado le llaman el león de Marcos, el león alado de Marcos, de Juan Marcos, el león alado de Marcos, creo que es. Pero hay una foto donde está el león, hay como un libro, y al lado está supuestamente este Marcos. O sea que cuando yo estuve leyendo esto hoy me acordé de eso. Y esta historia de Venecia es muy interesante, hermano. Si a usted le interesa esa historia, métase a Google, métase a internet y busque esto, porque esto son cosas que le van a enriquecer su conocimiento y le van a ayudar a usted a entender muchas cosas. Entonces después dice que desde Salamina ellos se van a Pafos y se encuentran allí con un profeta, un falso profeta llamado Bar Jesús, que era un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y dice que este mago estaba con el procónsul Sergio Paulos, que era Sergio Paulo era un varón prudente. Y dice que este llamó a Bernabé y a Saulo porque quería escuchar lo que ellos tenían que decir. Pero no dice las escrituras, yo estoy resumiendo rápido, que este Bar Jesús, o este mago Elimas, que también se le llamaba Elimas, le resistía a los apóstoles. O sea que Satanás nunca va a permitir que cuando Dios quiera alcanzar a alguna persona de renombre o de alta alcurnia,
Porque sabemos que mientras más alta sea la posición de usted en la sociedad y usted acepta el evangelio, usted va a poder tener más influencia sobre otra gente por causa de su posición económica y su posición social. Entonces Satanás opuso la predicación de estos apóstoles a este Sergio Paulo, procónsul, a través de este mago de Lima. Pero dice que en una el apóstol Pablo se enoja con el celo de Dios y le dice unas cuantas cosas ahí, y entonces este mago queda ciego. Y el procónsul, cuando vio esto, dice que se maravilló y aceptó el evangelio. O sea que el procónsul Sergio Paulo se convirtió al cristianismo. Dice que los discípulos Bernabé, Saulo y Juan, como ayudantes, empiezan su primera gira misionera. O sea, Bernabé, Saulo y este Juan Marcos comienzan su gira misionera. Entonces se dice que se van a Chipre. Perdón, dice que la madre de Marcos se había convertido a la iglesia cristiana, a la religión cristiana, y su hogar en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí se reunían los discípulos a orar y todo tipo de cosas. Entonces, ahora en el capítulo 13, desde el versículo 13 al 52, nos habla de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. O sea que hay dos Antioquías. Hay una Antioquía en Siria, en la parte norte de Jerusalén, allí en Israel. Y también hay otra Antioquía en la parte de Europa que se llama Asia. Durante los tiempos bíblicos, este lugar se llamaba Asia. No la Asia de los chinos, no, sino Asia de Europa. Hay un sitio que se llama Asia, donde estaban todos estos pueblos que menciona la Biblia. Entonces allí hay otra Antioquía, en Pisidia también. Dice que partiendo de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Aquí en Perge de Panfilia es donde Marcos, o Juan Marcos, se aparta de estos discípulos. Y yo vi unos comentarios que dice que el apóstol Pablo le cayó esto pesadísimo, de que Marcos se apartara y como que lo juzgaba y no hablaba muy positivo de Marcos, pero que Bernabé como que seguía sintiendo compasión de Marcos, porque él entendía de que Marcos tenía muchas capacidades que en un futuro podía ser de gran valor para la predicación del evangelio. Y más adelante la Biblia nos confirma esto, de que Marcos vuelve y se une a este grupo misionero. O no sé si a Bernabé o a Saulo, pero no recuerdo. Más adelante vamos a ver esto. Dice, entonces ahora desde Perge Panfilia pasaron a Antioquía de Pisidia. Aquí dice que los discípulos comienzan a predicar, porque ellos fueron a la sinagoga de los judíos un día sábado, y entonces después que leyeron las leyes de los profetas, dice que entonces estos rabinos le dicen a ellos que si tienen algunas palabras que hablar. Entonces uno de ellos se levanta y haciendo señas de que se callen, comienza a predicarle a ellos, a hablarle un recuento de cómo Dios escogió al pueblo de Israel y lo bendijo, lo sacó de Egipto y después lo soportó por 40 años y después de eso tuvieron 400 años en la tierra de Israel, creo que fue. Entonces después ellos le pidieron un rey a Dios, Dios le dio un rey que se llamaba Saúl, hijo de Cis, y después entonces Dios escogió a David, hijo de Isaí, y lo hizo rey. Entonces como que David era un hombre conforme al corazón de Dios y hizo la voluntad de Dios durante los tiempos que estuvo vivo para Israel, y esto le agradó a Dios. Entonces después dice que David murió y se casó con su padre, pero que David vio corrupción, el cuerpo de David vio corrupción. Pero en el libro de los Salmos hay un versículo que dice que Jesucristo, aunque murió, no vio corrupción, que fue levantado, fue resucitado. Esto lo está diciendo el apóstol que está predicándole aquí a esta gente, y le está hablando de cómo el Mesías, cómo Jesús, descendiente de la línea de David, fue escogido por Dios y Dios lo levantó como el Mesías de Israel. A este Jesús dice que crucificaron y mataron, como él está diciendo a ellos, como en pocas palabras, que ustedes tienen que aceptar a este Jesús, porque a este fue que Dios escogió. Que Juan el Bautista dio testimonio de que después de él iba a venir uno, que no era él, que iba a ser más grande que él. Entonces, hay una parte aquí que dice que esto es bien interesante, mi hermano, que usted entienda esto. Dice, lo que la ley, a través de la ley, el pueblo de Israel no pudo ser justificado. Nosotros tampoco. Entonces en el versículo 39 del capítulo 13 de Hechos dice, lo que la ley no pudo hacer por nosotros, o sea que la ley no nos pudo justificar. La ley solamente que hacía era que cubría el pecado por un tiempo, pero no justificaba para vida eterna. Entonces,
Como la ley no pudo justificar, dice en Jesús, todo aquel que cree es justificado. O sea, lo que la ley no pudo hacer, justificar al ser humano, dice la Biblia que todo aquel que cree en Jesús es justificado. Todo aquel que cree es justificado. La ley no nos pudo justificar. En Él, o sea, en Jesucristo, todo el que cree es justificado. Oiga, esto es algo que suena tan sencillo y tan simple que es casi imposible de creer. O sea, que casi se nos hace a nosotros difícil creer. Como dicen en inglés, this is too good to be true. O sea, es demasiado bueno para creerlo, demasiado simple. ¿Cómo va a ser que Dios resumió todo y solamente en creer en Jesucristo ya nosotros somos justificados y podemos recibir la vida eterna? Pero oiga lo que dice este versículo. Wow, yo había leído este versículo tanto y nunca había entendido lo que decía, pero hoy lo entendí. Y dice, o yo creo que lo entendí correctamente. Si hay otra explicación, usted me la dice, pero a mi entender, esto es lo que significa esto. No puedo decir 100% que estoy correcto, pero oiga qué bonito este versículo. Dice, la ley no nos pudo justificar, ¿verdad? Entonces en Él, o sea, en Jesucristo, todo el que cree es justificado. Por eso este versículo dice, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. O sea, ¿cuál era esta obra que Dios iba a hacer? Pues a Jesucristo, la vida de Cristo, de cómo Dios escogió a Cristo, lo levantó como el Salvador del mundo, lo levantó como el Mesías, murió y resucitó, y ahora Dios lo puso a Él como el heredero de todo, y que si nosotros creemos en Él, nosotros somos justificados y nosotros tenemos la vida eterna. O sea, por eso Dios dice, yo voy a hacer una obra que nadie va a creer cuando se la cuenten. O sea que por eso es que mucha gente cuando le cuentan el evangelio no creen, porque la misma Biblia dice que Dios iba a hacer una obra que muchos no iban a creer, porque era demasiado bueno para creerlo. Dice, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces después dice que los judíos, después de esta predicación terminó, muchos la seguían escuchándolo. Entonces dice que los discípulos persuadían a esta gente a que perseverasen en la gracia de Dios. Esto tiene una aplicación profunda aquí, pero no me voy a meter en esto. Dice, Él le dice a ellos, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. O sea, estos judíos que están escuchando a Pablo y que ahora lo están rechazando, dice, a vosotros era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. O sea, esta gente están desechando lo que los discípulos están diciendo a ellos. Dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. O sea que cuando usted rechaza el evangelio de Jesucristo, usted mismo se está considerando que usted no es digno de la vida eterna. O sea, usted mismo está rechazando la oferta de Dios, de que si usted viene a su Hijo, que si usted cree en Jesucristo y en lo que Él hizo y el valor de lo que Él hizo, entonces usted tiene vida eterna y usted es justificado. Si usted rechaza esto, entonces usted mismo se está considerando usted mismo no digno de la vida eterna. Mi hermano, esto está tremendo. Cuando usted rechaza el evangelio, usted se está juzgando a usted mismo y diciendo, en realidad yo no soy digno de la vida eterna. Wow, no rechace el evangelio, mi hermano. Acepte a Cristo. Dice que y creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. O sea, este versículo lo podemos usar para justificar la doctrina de la predeterminación. Pero en realidad yo no me voy a meter en este tema ahora, porque yo quiero seguir con lo que estamos hablando. Pero este versículo yo lo leí y dice, wow, creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Usted interprete esto como usted quiera, pero vamos a ver si en un futuro más adelante vamos a explicar esto, porque ahora yo no me quiero meter en esto. Dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. O sea, cuando estos discípulos ven que esta gente reúnen, dicen, a mujeres piadosas, o sea, cuando toda esta gente de este lugar donde yo estaba, dice que como que se enojaron y reunieron mujeres piadosas y a hombres de alta alcurnia para hacer de que estos discípulos se fueron de aquellos límites de esta ciudad. Hicieron que ellos se fueron, pero antes de estos discípulos irse de allí, dice que ellos sacudieron el polvo de sus pies y se fueron de allí. Oiga lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 14. Por eso es que estos discípulos ahora están haciendo esto. Esto para que usted vea que en la Biblia hay una sincronía tremenda, mi hermano. Dice,
Y si alguno no os recibiere, que eso es lo que está sucediendo aquí, muchos no lo están recibiendo, dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hermano, ¿y aquí se está cumpliendo esto? Estos discípulos están sacudiendo el polvo de sus pies y de allí dice que se va a Iconio. Wow, esto está tremendo. Vamos a seguir con nuestro estudio y ahora vamos a venir al capítulo 14, donde nos habla de Pablo y Bernabé en Iconio, en la ciudad de Iconio. Hasta aquí esta reflexión. Wow, esto está tremendo, mi hermano. Así que ya sabe, si usted quiere ser justificado, tiene que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted quiere tener la vida eterna, no rechace el evangelio, porque usted está diciendo con esto que usted no se considera digno de entrar a la vida eterna. No rechace el evangelio, acepte a Cristo para que sea justificado y para que usted pueda ser heredero de la vida eterna. Que Dios le bendiga y que tenga un buen día.